Hola, soy Laura Moyá y en Emprender a Golpe de Podcast voy a compartir contigo herramientas e información sobre gobernanza, negocios, derecho laboral y alguna recomendación de lectura que te ayude en la gestión empresarial. Si tienes una empresa, estás pensando en emprender o simplemente te interesa el tema, no dudes en suscribirte para no perderte nuestras novedades. Vamos a centrar el podcast de hoy en los elementos clave sobre los que vertebra la reforma laboral del 2021. El Real Decreto Ley 32 de 2021 de 28 de diciembre se ha aprobado en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia aprobado el 13 de julio del 2021, cuyo objetivo era avanzar hacia una España más verde, más digital y más cohesionada. Dentro de este plan de recuperación y dentro de los complementos o componentes que establecía el mismo, se preveían nuevas políticas públicas para mejorar el mercado de trabajo. Estas medidas giran en referencia a cuatro ejes fundamentales. El primero es la simplificación de los contratos y la reducción de la tasa de temporalidad. El segundo es la modernización de la negociación colectiva, continuando con una modernización de la contratación y subcontratación de actividades empresariales, para finalizar con el establecimiento de un mecanismo permanente de flexibilidad y estabilidad del empleo. Esta simplificación de los contratos y la reducción de la tasa de temporalidad pasa por generalizar la contratación indefinida. Si recordáis, en el primer capítulo del podcast en el que hablábamos de una vuelta sobre la reforma laboral, yo os informaba que la tendencia o la generalidad es el contrato indefinido, estando delimitado el contrato temporal para unos supuestos muy concretos. Bien, pues esta reforma laboral lo que pretende es generalizar esta contratación indefinida o dar más peso a esta norma general y devolver el contrato temporal a la causalidad que se corresponde por su duración limitada. Se basa también en un mecanismo centrado en formación y recualificación de las personas trabajadoras, con el objetivo de reducir la tasa de temporalidad injustificada como práctica arraigada en las relaciones laborales. Pienso que un modelo laboral basado en la temporalidad desincentiva la inversión que realizan las empresas tanto en formación como en recursos destinados a mejorar las plantillas, a la vez que las plantillas también se encuentran desmotivadas por la elevada rotación de personal. Por lo tanto, lo que se pretende es cambiar esta cultura o estas prácticas en las relaciones laborales, buscando la competitividad basada en la calidad y la innovación, tanto con los productos como en los procesos de producción, de forma que los colectivos más desfavorecidos se integren realmente y no vean precarizadas las relaciones laborales. En cuanto a la modernización de la negociación colectiva, lo que se pretende es reforzar la representatividad de las partes negociadoras. Entendemos que existen deficiencias en la negociación colectiva porque muchas veces la empresa ha utilizado la posibilidad del descuelgue del convenio en lugar de mecanismos de flexibilidad interna para afrontar situaciones coyunturales. El convenio de empresa se establece como preferente en aspectos organizativos y que no admiten otro nivel de organización, como pueden ser horarios y la adaptación de la clasificación profesional, reservando la prioridad del convenio sectorial a los aspectos salariales, retribuciones y jornada. Se establece así un cambio en la prioridad de los convenios, pero no desaparece la preferencia del convenio de empresa en aquellos aspectos organizativos propios de la actividad. Se basa también la modernización en la contratación y subcontratación de actividades empresariales, con el objetivo de asegurar una mejora de la actividad productiva y que esta subcontratación sea adecuada y no sea un mero instrumento para reducir costes laborales. Se avanza así a una equiparación de condiciones de las personas trabajadoras, aclarando también el convenio colectivo de aplicación y reforzando la responsabilidad de las empresas contratistas y subcontratistas. El último eje en el que pivota esta reforma laboral es el establecimiento de un mecanismo permanente de flexibilidad y estabilidad en el empleo, dando mayor prioridad a los ERTEs que ya existían y es una figura que se conocía, pero que no había sido utilizada como medida de flexibilidad interna. Con la reducción de los procesos de negociación y los periodos de negociación, lo que se pretende es que se utilicen como medida de flexibilidad frente a la desaparición de los puestos de trabajo. Se incluye también el mecanismo RED como un mecanismo de estabilidad económica y flexibilidad interna de las empresas para determinados sectores que requiere la aprobación por Consejo de Ministros. Es verdad que todavía es una figura pendiente de desarrollo y que estará destinada a
situaciones muy concretas, pero que lo que pretende es avanzar también a medidas de flexibilidad que eviten los despidos en aquellos supuestos en los que realmente se pueda utilizar estas medidas. En cuanto al primero de los ejes que hablábamos de la modificación en materias de contratación, es importante la reforma que se realiza de los artículos 11, 15 y 16 del Estatuto de los Trabajadores, basados en un cambio de modelo en los contratos formativos y en la prioridad del contrato de fijo discontinuo frente al contrato por obra o servicio que acaba de desaparecer totalmente de nuestro ordenamiento jurídico. Como os decía, la modificación del artículo 11 relativa a los contratos de formación procede a un cambio de modelo, estableciendo dos tipos de contratos formativos. El primero es el de formación en alternancia y el segundo es el contrato de formación para la práctica profesional. La diferencia entre uno y otro es que el de formación en alternancia tiene como objeto compatibilizar la actividad laboral retribuida con el proceso formativo, bien sea de formación profesional, estudios universitarios o del catálogo de especialidades formativas del Sistema Nacional de Empleo. Se procede también a cambiar el sistema o el tipo de cotización de este tipo de contratos. Y el contrato para la formación para la práctica profesional lo que pretende es que el trabajador adquiera la práctica adecuada al nivel de estudios cursados. Se realizaría este tipo de contrato una vez finalizada la formación reglada. Sería similar al actual contrato de prácticas con algunos cambios y matices en los que entraremos en siguientes podcasts en más detalle. La modificación del artículo 15 del Estatuto cambia totalmente el paradigma del contrato de duración determinada. Simplifica las figuras contractuales y lo que hace es eliminar el contrato por obra o servicio, que ya era muy cuestionado jurisprudencialmente, tanto en nuestra jurisprudencia interna como la externa. La nota que ya a los laboralistas nos dio por pensar que era un contrato que había desaparecido totalmente fue la sentencia del Tribunal Supremo de 29 de diciembre del 2020 y posteriormente la del Superior de Justicia de la Unión Europea de 24 de junio del 2021, que ya ratifica que realmente es una figura contractual muy cuestionada y de difícil encaje en nuestro ordenamiento. Actualmente ha sido eliminada totalmente. Dejamos así con un contrato de duración determinada que exige una causa muy concreta y unas circunstancias y una conexión con la duración prevista. De esta manera, el contrato de duración determinada tendrá dos figuras o dos causas: el vinculado a las circunstancias de la producción y el vinculado a la sustitución de la persona trabajadora, el conocido como contrato de interinidad. Este tipo de contrato debe de especificar el nombre de la persona sustituida y las causas de sustitución. Es un contrato que va vinculado a la cobertura de un puesto de trabajo que está en este momento vacante porque existe una reserva de puesto por causas legales. Sería para sustituir este puesto de trabajo de la persona que tiene reserva al mismo. También es adecuado para completar la jornada reducida de otra persona trabajadora que la vea reducida por causas legalmente previstas. Tendría como objetivo garantizar el derecho a la conciliación de la vida personal y laboral. También podríamos utilizar este tipo de contrato para la cobertura de un proceso de selección, si bien con un tope máximo de 3 meses de duración. Y la segunda causa de temporalidad para los contratos de duración determinada serían las circunstancias de producción, vinculado a un incremento ocasional e imprevisible o previsible, pero que pretenda cubrir las oscilaciones de la actividad empresarial, aun tratándose de la actividad normal, pero que genera un desajuste temporal entre el empleo estable que dispone la empresa y el que requiere en un momento determinado. Este tipo de contrato no es útil para las contratas y subcontratas o concesiones administrativas que puedan constituir la actividad habitual u ordinaria de la empresa. El artículo 16 le da una vuelta totalmente a la regulación del contrato fijo discontinuo y aquí lo decisivo es el objeto o la naturaleza de los trabajos realizados, de carácter estacional o vinculados a actividades productivas de temporada o aquellos que tengan una duración intermitente con periodos de ejecución ciertos. Sí que estaría adecuado para el uso de las contratas mercantiles o administrativas y aquí lo que se otorga es un mayor poder de negociación colectiva en relación a la regulación del llamamiento, la formación y la mejora de la empleabilidad. Se pretende así que aquellos puestos aquellas funciones de la empresa que sean permanentes en el tiempo pero que no tengan una duración clara o estable permitan la utilización de este tipo de contratos. En consecuencia, lo que se hace también es
modificar los artículos 12 y 49 del Estatuto para adaptarlos a estos cambios, tanto en cuanto a los motivos de extinción y en cuanto al artículo 12 previsto para el contrato a tiempo parcial, eliminando la alusión a la anterior regulación del trabajo fijo discontinuo para periodos fijos o periódicos. De esta manera, el contrato fijo discontinuo tiene una regulación propia y específica sin remitirse al contrato a tiempo parcial. Entre los otros dos ejes que continúan estaría la modificación de la contratación y subcontratación de obras o servicios con la modificación del artículo 42 del Estatuto, que asegura las condiciones laborales de las personas que están contratadas para la subcontratación, de manera que no implica una merma de condiciones laborales. A continuación, se produce una modificación del artículo 47 con la introducción de un artículo 47 bis que pretende que se utilicen en mayor medida las medidas que el ordenamiento jurídico establece de flexibilidad interna, de forma que el ERTE sea una medida a utilizar que la empresa se decante por la utilización del ERTE como medida de flexibilidad frente a la extinción cuando nos encontremos ante situaciones coyunturales y que permitan a la empresa adaptarse en un determinado corto periodo de tiempo. Este tipo de ERTEs empezarán a entrar en vigor a partir del 1 de marzo del 2022, rigiéndose por el anterior Real Decreto aprobado en septiembre respecto a los ERTEs COVID en todos aquellos que estén actualmente en vigor. Se introduce un artículo 47 bis con nuevas medidas sectoriales previa declaración de tal circunstancia mediante acuerdo del Consejo de Ministros que prevean ante determinadas situaciones coyunturales, estacionales y sectoriales mejorar y flexibilizar el proceso administrativo para la adopción de estas medidas de flexibilidad y que eviten la destrucción de empleo. Es significativo ver cómo las personas afectadas por estos ERTEs no computan como desempleados, sino como empleados a efectos estadísticos, y esto al final lo que hace es mejorar la foto de las relaciones laborales en cuanto al cómputo de la tasa de desempleo. Se moderniza la negociación colectiva con un fortalecimiento de los sujetos negociadores de los convenios y luego hay que atender a las disposiciones adicionales que nos van a hacer una visión general de lo que va a venir después. Se establecen acciones formativas en cuanto a las personas afectadas por ERTE, se mejora el acceso por parte de la Tesorería, SEPE e Inspección de Trabajo respecto a los datos de los ERTEs para controlar el cumplimiento de las medidas, se aclara el convenio colectivo aplicable a las contratas y subcontratas, se regula mejor los contratos formativos o se realizan aclaraciones respecto a los contratos formativos de personas con discapacidad y se asume un compromiso de la reducción de la tasa de temporalidad. Se producen modificaciones en los artículos 151 y 153 bis de la Ley General de la Seguridad Social, de manera que se produce un incremento de cotización respecto a los contratos de duración determinada inferiores a 30 días, con ciertas excepciones, y se regula uniformemente las exenciones y bonificaciones a la cotización en los supuestos de ERTE, afectados por el artículo 47 y 47 bis. A lo largo de toda la pandemia y los distintos reales decretos que se han ido publicando, hemos visto que existía una oscilación en cuanto a las bonificaciones y exenciones que no clarificaban aquellos supuestos en los que la empresa podía acogerse, y lo que hace el artículo 153 bis es armonizar estas bonificaciones y exenciones con independencia que en determinados supuestos se pueda ampliar por Consejo de Ministros estas bonificaciones o exenciones. Pero al menos ahora tenemos un marco más claro y más transparente respecto a esto. Se establece también un procedimiento único de comunicación de prestaciones al SEPE y a la Tesorería, simplificando así las acciones administrativas que tiene que realizar la empresa en supuestos de ERTE, y se modifica también la Ley de Infracciones y Sanciones, individualizando las infracciones incluso en aquellos supuestos de flexibilidad interna por limitaciones y prohibiciones. Antes la sanción era a la empresa, ahora lo que se hace es individualizar por cada uno de los trabajadores afectados. Por lo tanto, existe un incremento de las sanciones a aplicar en caso de infracciones laborales. La entrada en vigor de este Real Decreto era el 31 de diciembre del 2021, es decir, al día siguiente de su publicación en el BOE, y establece una serie de excepciones que ahora veremos. Estas excepciones se producen por el régimen transitorio, de forma que los contratos de prácticas y formación vigentes a 31 de marzo del 2022 continuarán hasta su duración máxima en los términos de dicho precepto, puesto que la norma
de la modificación contractual entra en vigor a partir del 31 de marzo y igual ocurre con los contratos de obra o servicios o los contratos eventuales y de interinidad que se encuentran celebrados hasta el 31 de diciembre del 2021. Hasta el 31 de diciembre del 2021 los contratos se continúan rigiendo por la normativa anterior. Existe un periodo transitorio para los contratos celebrados entre el 31 de diciembre del 2021 y el 30 de marzo del 2022, que si bien se regulan por la normativa anterior, tienen una duración máxima que no puede ser superior a 6 meses y además, y empezando a computarse con la nueva normativa, los contratos que se celebren a partir del 31 de marzo del 2022. En cuanto al encadenamiento de contratos, dado que se reduce la previsión anterior y los límites máximos para considerar indefinido un contrato, lo que hace la norma también es aclarar que todos los contratos suscritos hasta el 30 de marzo del 2022, a efectos del cómputo máximo, solo se tomará en consideración el contrato vigente a fecha 30 de marzo. Por lo tanto, todos los anteriores no se computarán a efectos de estos límites máximos. Con todo esto, tenemos una visión general de los ejes vertebradores sobre los que se basa la reforma laboral y en posteriores podcasts iremos analizando cada una de las medidas de las que prevé, sobre todo la relativa a los contratos y a las medidas de flexibilidad interna. Espero que haya sido interesante para vosotros este resumen y que me sigáis escuchando en siguientes podcasts. Gracias por compartir estos minutos conmigo. Nos vemos la próxima semana.